Mi nombre es Elena Tuncatinanc, soy docente del Instituto Nacional de Educación Diversificada, carrera de Perito Contador, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. Área de desempeño docente, comunicación y lenguaje. Subárea, ortografía y caligrafía, que he dado por 2 años, que se desarrolla en cuarto Perito Contador. También ética profesional y relaciones humanas, he desempeñado por 9 años y se desarrolla en sexto Perito Contador. Aquí en esta planificación unifiqué contenidos, porque da para unificar contenidos. Grupo de objetivos: tener un acercamiento significativo con el idioma, tanto en forma escrita como en forma oral, de modo que puedan ordenar, estructurar y sistematizar el pensamiento. Descripción del tema. Los textos descriptivos tienen la intención de orientar o normar. Los instructivos, reglamentos y leyes, que son ejemplos de textos prescriptivos. Competencias de la clase: redactar textos con autonomía, con claridad, concisión, sencillez, organización, cohesión, coherencia y adecuación según el contexto y la intencionalidad. Indicador de logro: escribe textos en forma autónoma, coherentes, cohesionados y adecuados, teniendo en cuenta las fases de la redacción. Los contenidos declarativos: redacción de textos, procedimental, estructura de textos y persuasivos y descriptivos, memes, instructivos, normas de cortesía, etc. Actitudinal: respetar las reglas ortográficas. ¿Qué material se utiliza con esta clase? Instructivos, reglamentos del centro educativo, papel ilustrativo. ¿Cuánto tiempo se desarrolla la clase? Por lo menos de 3 a 5 periodos. Eso es así que de la clase que se desarrolla, ¿verdad? Ahora, para desarrollar las actividades de aprendizaje, tiene que tener las tres fases: la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. La fase inicial se podría iniciar con una interrogancia, preguntarles a los estudiantes, ¿verdad?, ¿qué necesitan saber? Ellos dirán lo que necesitan, lo que quieren saber, de acuerdo a la competencia, de acuerdo al indicador de logro, ¿sí? Ahí se empezaría la clase, ¿verdad? ¿Qué necesitan saber? Ellos darán la respuesta, se les dará unos 5 minutos para poder analizar. Así que, ¿qué necesitan saber? Empezando en la fase inicial. Pasando con la fase intermedia, pues se les explicaría a los estudiantes del contenido de la clase. Empezando, ¿verdad?, a explicarles: los textos prescriptivos tienen la intención de orientar al lector para que realice una actividad. Instructivos o normas, normar su conducta. Normas, reglamentos, leyes, ¿verdad?, se caracterizan por utilizar un lenguaje denotativo. Tienen que escribir un texto literal, ¿verdad? Oraciones cortas y directas. Generalmente se inicia con un verbo en infinitivo, presente o en modo imperativo. Ejemplos: doblar el papel por la mitad, doblamos el papel por la mitad, doble el papel por la mitad. Así que son ejemplos que se debe de darles a los estudiantes. Analizar con los estudiantes el reglamento del centro educativo. Tener a la mano, así que leer con los estudiantes, tomar el tiempo para que ellos entiendan, escuchen el reglamento del centro educativo, pues siempre desde el punto de vista de la redacción, ¿verdad? Después de haber hecho eso, orientar a los estudiantes para que escriban un instructivo, una receta, cómo utilizar un objetivo, cómo realizar una actividad.
después de haber dado esas orientaciones, ¿no? O esas indicaciones, orientar también a los estudiantes para que escriban un reglamento con el objetivo de evitar el acoso escolar en el centro educativo. Para ejemplificar con ellos un meme que es corto, ¿verdad? Un meme que es corto. Aquí, un meme acá, Pinocho, ¿verdad? El meme del Pinocho. Mi nariz crecería ahora. Si dice que su nariz va a crecer porque no crece, miente. Pero crece cuando no miente, así que estaría diciendo la verdad. Por lo tanto, su nariz crecería sin haber mentido, ¿verdad? Eso es un meme, es un ejemplo de un meme, ¿verdad? Que así deben de hacer los estudiantes. Un ejemplo también de normas de cortesía en el aula. Eso es lo que estarían trabajando los estudiantes. Esto es lo que estarían trabajando los estudiantes en el aula. Normas de cortesía. ¿Qué son las normas de cortesía? Un ejemplo de eso, ¿no? Evitar el uso del celular, respetar a los compañeros, evitar nombrar a los estudiantes con apodos. Solo son 3 ejemplos que yo estoy dando, pero hay más normas de cortesía en el aula. Se tiene que dirigir con respeto a los estudiantes, ¿verdad? Con los demás compañeros, con los docentes. Ellos analizarán, solo darles el ejemplo donde empiezan, ¿verdad? El instructivo. Podrían empezar así que enseñarles un ejemplo de una receta, ¿verdad? Una receta, por ejemplo, así que de una carne asada, ¿verdad? Ellos empezarían a darles la pista cuáles son esos ingredientes que deben de utilizar, qué cantidad de carne se compraría para unas cuantas personas. Tienen que describir eso, el instructivo, ¿no? Reglamento del centro educativo. Como ejemplo, eso se les leyó el reglamento del centro educativo a nivel general del establecimiento. Ellos podrían modificar, agregar más al reglamento del centro educativo, o si no, con el punto de vista de cada uno, ellos estarían redactando reglamento del centro educativo. Darles el tiempo a los estudiantes para que ellos trabajen. Estos ejemplos de trabajar memes, normas de cortesía en el aula, instructivo, o sea, de una receta, reglamento del centro educativo. Después de haberles dado eso, ellos lo escogerán, empezarán a redactar. Pero eso llevaría tiempo, por lo menos se trabajaría así que en un periodo para redactar. Estarían empezando a redactar. El segundo periodo se podría así que revisar, ¿verdad? El primer periodo sería el borrador. Segundo periodo, la corrección de esos trabajos, ¿verdad? Y luego se les devolvería para adecuar y sacar en limpio el trabajo que habían hecho en borrador. Por lo tanto, este trabajo que tienen que hacer, se les dará la opción cuál escogen, ya sea una norma de cortesía en el aula, instructivo, reglamento del centro educativo, memes, se les dará la opción para que con gusto o a gusto lo realizan el trabajo. Después de haber sacado en limpio el trabajo, ¿verdad?
organizar a los estudiantes para que compartan y comenten los textos escritos. Seguramente no todos los textos escritos, solo se escogería 2 o 3 para que dé tiempo para socializar con los demás compañeros. Las actividades de evaluación se utilizaría un instrumento para calificar, sería una rúbrica para calificar el trabajo, ¿verdad? Se podría ponderar en 15 puntos. En 15 puntos se le daría al estudiante.